Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Riverol. Hola, ¿cómo están, mi gente de Trasfondo? Bienvenidos a este cuarto episodio de la 12ª temporada de este espacio. Y el día de hoy tenemos un grandísimo invitado. Son estas personas que trabajan no solo detrás de cámaras, sino que le han dado otro sentido a la parte visual de cualquier telenovela. Estoy hablando de mi querido Miguel del Valle, que es fotógrafo. Así que vamos con Gio para ver su semblanza y nos vemos en cabina. Nacido en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 1970, Miguel del Valle es un profesional y de la industria audiovisual, con una amplia trayectoria en cine, televisión, publicidad y documentales. Su formación académica incluye la licenciatura en Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, una maestría en Periodismo por el Financiero, estudios en Dirección de Series para Televisión en Madrid, España, y estudios de Cinematografía en la EICTV de Cuba. A lo largo de su carrera ha participado en proyectos de video corporativo, diseño de iluminación para eventos especiales, producción audiovisual y efectos visuales, colaborando con empresas como CIE, Grupo Mundo y Ocesa, además de desarrollar más de 20 cortometrajes y múltiples producciones para importantes corporativos. En el ámbito cinematográfico, ha trabajado en diversas producciones nacionales e internacionales. Su cortometraje Encuentros fue seleccionado en más de 25 festivales internacionales, obteniendo reconocimientos en Nueva York y Boston, además de una mención honorífica en el Short Corner del Festival de Cannes. Su trabajo en Aztec, Las Profecías, en el segmento El Camino, recibió el premio a Mejores Efectos Visuales en el Feratum Fest 2021 y el premio Ariel 2023 en la misma categoría. En la televisión ha colaborado con Televisión Azteca, Argos Media, Imagen Televisión y Televisa en producciones como Las Aparicio, Sexo Débil, Fortuna, El Hotel de los Secretos, Vencer el Desamor, Fuego Ardiente, Amor Dividido, Mi Secreto, Mi Amor Sin Tiempo, Verdad Oculta y Tal para Cual, entre muchas otras. Su trayectoria también abarca documentales como 60 Minutes on Earth, La Nao de China y Bitácora de un viaje por el Mar de Cortés, consolidándose como un creador versátil y una figura de gran experiencia dentro de la producción audiovisual mexicana. Una trayectoria construida con pasión, creatividad y un profundo compromiso con la narrativa visual hacen de Miguel del Valle una de las voces con mayor experiencia dentro de la industria audiovisual mexicana. Bienvenido a Trasfondo, Miguel del Valle. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena Riverol, bienvenidos a un episodio más de Trasfondo y estoy muy contenta el día de hoy de tener pues a una persona muy talentosa aquí en Trasfondo, porque aparte es lo quiero decir así porque sí, literal es una nueva área que se abrió dentro del melodrama. Tuvimos ya hace muchos programas a nuestro querido Jorge Amaya, director de cámaras, y hoy tenemos a un fotógrafo que nos va a explicar cuál es la gran diferencia y por qué hoy en día las telenovelas han cambiado también mucho en su manera de ser, la visibilidad, el toque de la cámara. Y está Miguel del Valle, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias. Por tu tiempo, por venir. Y te agradezco de verdad mucho que estés aquí. Felizmente, ¿no? Y además muy contento de que Trasfondo tenga ya tantos años creciendo. Me parece Te muy agradezco mucho, Miguel. Oye, pues me gustaría primero que nada que me platiques un poquito, pues vámonos como por esta parte de la infancia. ¿Realmente tú querías dedicarte al tema pues, a lo artístico? Porque siempre he dicho que todas las personas que nos estamos atrás, no, porque de repente se habla mucho de que el artista que está enfrente, pero realmente creo que artistas somos todos los que trabajamos por supuesto. detrás. Que me platicas un poquito cómo nace esta pasión. Pues la verdad es que yo creo que me escogió a mí, no yo a ella, ¿no? Okay. Yo originalmente era músico, fui músico muchos años, pero también me gustaba el cine. Entonces hacía cosas independientes y de hecho estuve estudiando y dirigiéndome
en la carrera para ser director, ¿no? Al final. Y entonces tuve la mala suerte, y lo digo porque eso cambió mi vida, de que el primer corto importante que hice con un amigo, Toño López Betanzos, que si nos escucha, felicidades. Con Toño hicimos un corto hace muchísimos años, muy independiente, muy, salvaje, por decirlo de alguna manera, y fue exitoso. Se empezó a tener movidas en festivales, empezó a causar cierta tensión de mucha gente, y nosotros ni lo esperábamos, lo habíamos hecho porque no teníamos nada que hacer, ¿no? Por gusto. Nunca esperamos que tuviera éxito, ¿no? Bueno, el éxito relativo, pues. Entonces, eso nos hizo creer que estábamos hechos para este medio y emprendimos el camino pedregoso de la producción, porque ya lo demás no fue tan fácil. Al final es un camino que requiere muchísimo trabajo y mucho esfuerzo y mucho sacrificio y mucha suerte y muchas ganas, la verdad. Y el problema es que es adictivo. Pasa. Porque, digamos, mientras más te esfuerzas, más vas haciendo logros y vas haciendo cosas. Y eso te causa una Y profunda aparte satisfacción. creo que es adictivo hasta en el sentido de que, digo, díganmelo a mí, justo hablábamos fuera del aire, que hasta lo haces sin que te paguen un peso, ¿no? Es Mm. tan adictivo, o sea, porque creo que, no sé si coincidas conmigo en esta parte, Miguel, de que muchas veces la gente cree que es adictivo porque trabajas con artistas, ¿no? O sea, es como No, esto de, ay, claro, es que como trabajas con artistas, y creo que si realmente lo vemos en un sentido, pues objetivo, creo que es lo no me meto. menos importante, ¿no? O sea, es una parte de eso, pero se vuelve tan adictivo, o sea, te jala tanto Es que correcto. hasta lo haces, hasta dices, voy a invertir, no me importa que no me paguen. No sé si me estoy explicando y me Sí. entiendas un poquito en este sentido. Sí, por supuesto. Bueno, eso tiene una perspectiva también. En un principio, pues uno tiene que aprender. Y esto no se puede aprender viendo una película, un documental, no tiene que hacer horas acá. Y el camino es largo, además. Entonces, hay veces que, además, desarrolla uno una capacidad contra la frustración increíble. Sí, ya. Porque además te esfuerzas y haces y el resultado es malísimo, ¿no? Y entonces tú que pensabas que te ibas a ganar un Oscar. Ya sé. A los veintitantos uno piensa esas cosas y luego te pues, das cuenta que el Oscar está bastante lejos, pero que hay otras cosas en el camino que son igual de satisfactorias y que son realizables. Y entonces empiezas a cambiar de perspectiva, empiezas a dejar de romantizar el trabajo, los artistas, los premios, el glamour, ¿no? Eso en la fotografía, pues hay muy poco. Oye, y bueno, justamente esto, hablamos de la parte de fotografía, que en un principio mucho la parte de la fotografía se da en cine, ¿no? O sea, Correcto. digo, tenemos a Lubeski, que es Sí. ese sí es ganador de Oscars, ¿no? Pero tú cuando entras al mundo, ¿no? De la producción, ¿te quieres dedicar a la fotografía y dices, quiero enfocarme a cine? ¿O cómo fue? Porque digo, ahorita ya hablamos un poquito de en qué momento un fotógrafo llega a Televisa, que es como, yo creo que es como esta parte como el fotógrafo no quiere llegar por ser, ¿no? Pero al mismo tiempo te das cuenta que es algo muy apasionante y muy divertido. Pero platícame un poquito, tú cuando empiezas con la fotografía, ¿realmente querías entrar en el mundo del cine? ¿Y cómo fue que te llevó a la televisión? Hijo, pues te digo que eso es algo que lo escoge a uno y no uno a él. Es un poco cómo se van dando las circunstancias. Sí, yo efectivamente empecé en el cine, eso era lo que me gustaba, aunque en, en los noventas trabajé un año en Televisa haciendo cámaras escondidas. Ok. O sea, un poco la historia con la televisión no es tan de pronto, ¿no? Ajá. Durante muchos años, obviamente el cine en esos años era complicado de hacer, ¿no? Era como en los noventas, hubo como que revivió el cine con esta generación de Cuarón, el Chivo y todos ellos. Pero habíamos muchos que no teníamos tanto acceso a eso. Entonces, pues hacíamos video industrial o lo que se dejara. Claro. Yo me acuerdo que hice una vez un comercial local en Cuernavaca de autopartes y el que estaba dirigiendo eso le parecía una idea genial
poner frutas al lado de los rines. Y entonces nos la pasamos muy bien y durante muchos años nos reímos mucho de haber hecho eso, por ejemplo. Entonces, bueno, al final uno va haciendo lo que va pudiendo para poder aprender, esperando una oportunidad en el cine. En mi caso, pues yo desarrollé muchísimo video industrial y video corporativo, videoclips, videos musicales. Y sí, me fui a estudiar, tuve una pequeña parte ahí en Televisa, haciendo cámaras escondidas, ¿verdad? Y luego de ahí, pues me di cuenta que sí, que lo que quería era regresar al cine. Eso me había dado ciertas oportunidades. Pero ya me fui a estudiar cine, hice un par de películas y pues era un mundo increíble, la verdad. Eso sí se puede romantizar para que vean. Ok. Porque además pues aprendimos con 35 milímetros, revelando los steels en tu baño. Mi mamá era feliz con eso. En fin, toda esta parte analógica de la tecnología de los 100 años atrás que me tocó a mí. Hoy en día pues es qué bueno que ya vivimos en un mundo digital, pero pues eso fue increíble vivir. Y bueno, pues la televisión empezó a abrir ciertas puertas mientras seguías tu camino hacia el Oscar. Y resulta que la televisión es un mundo vasto, ¿no? Es un mundo gigantesco, con una cantidad de oportunidades espectaculares y con muchísimo, muchísimo espacio para mejorar, para experimentar, para hacer cosas. En ese sentido, la televisión te ofrece muchas cosas que el cine no te lo ofrece. Claro. Y mucho ¿Cómo menos qué el cine. cosas? Pues mira, de entrada, los materiales son distintos, los contenidos son distintos, los formatos son distintos, las técnicas son distintas, ¿no? Hay un rango de calidades, desde muy malo hasta muy bueno. Y uno se puede insertar en cualquiera de esos espacios. Y es chistoso porque si de pronto entras en un unitario es como un mundo, ¿no? Y luego sales y entras en una novela y es otro mundo completamente distinto. Inclusive dentro de las novelas, en cada producción, son mundos Sí, completamente no. distintos. De hecho, tú puedes distinguir perfectamente. El estilo Sí, de no, cada no, uno. sí, claro. O sea, cada productor tiene un estilo muy particular. Exacto. O sea, por ejemplo, a mí Giselle se me hace una productora más enfocada como tele, pero cine. El mismo Carlos Moreno creo que tiene toques de, de sí hago televisión, pero le meto ahí de repente los filtros. Digo, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de lo que ha logrado, por ejemplo, MoMA al momento de las redes sociales, de cómo mete, por ejemplo, las tres tomas y cómo realmente cambia hasta todo en el enfoque del cuadro, desde el momento que están ensayando, el ensayo grabado, o sea, Claro. eso ya lo vamos a Mamá platicar. querida. Pero, no, o sea, o un Salvador Mejía, que sí es un productor mucho más enfocado a la televisión que le funciona, ¿no? O sea, no quiere decir que esté mal o bien, simplemente es un estilo de, pues a mí me funciona la novela como siempre ha sido la novela, ¿no? Claro. Pero ya estos productores que estén metiendo, ¿no? La parte de la fotografía como Giselle, como Carlos, como Bardazano, ¿no? Que son, bueno, como Patricio Wills, ¿no? Que son productores que ya usan mucho, tanto la parte de cámaras, que es muy importante, como la parte de la fotografía, que y ahorita hablaremos de eso, pero justo, ¿no? O sea, cómo se ha ampliado ese panorama. Sí, por supuesto. O sea, yo en mi caso, pues yo he estado en todas, ¿no? He estado en Argos, en Grupo Imagen, en Televisa, en Azteca. Y todas, como te decía, son mundos completamente distintos. Lo que sí es interesante es que cada uno, justo como ya hay una competencia mayor, inclusive entre las producciones de la misma compañía hay una competencia importante, los productores como quiera tienen que ganar espacios cuando les dan un horario y tienen la telenovela, tienen que competir contra sí mismos, o sea, por el rating, por llamar la atención, por la novela sea digna, buena, de calidad, también están compitiendo con sus compadres por el espacio. Claro, claro, sí, sí, sí. Inclusive, pues el streaming que de alguna manera, pues sí está cambiando las reglas del juego. Entonces, en general, todos los productores tienen una presión adicional de distinguirse de los demás. Porque además, pues antes podías hacer telenovelas como en serie, digamos, y eran exitosas porque era fábrica de estrellas, porque tenían unos contenidos que ya estaban como la gente los consumía sí o sí, y de pronto pues esos auditores empezaron a moverse hacia otros espacios. Entonces la telenovela tiene que
que conseguir que esa gente regrese a la pantalla y se quede ahí, y tienes que tener algo que lo distinga. Y para eso hay muchas técnicas, ¿no? Las tradicionales, como tener a la guapa o al guapo, y hasta el morbo de cómo le quedó la operación de la nariz, si tú quieres. Ok, ajá. Pero también el melodrama que ha funcionado toda la vida, o los contenidos que han funcionado, también puedes tener elementos de eso. Eh, pero te tienes que ayudar de otras cosas. Entonces es de ahí que muchos productores, como Carlos, estén buscando traer elementos de otros lados para enriquecer la novela, y a mí me parece sensacional. La verdad es que eso ha abierto una posibilidad gigantesca para todos. O sea, para el auditorio, para que tenga una novela rejuvenecida de alguna manera, que el formato no se muera, o sea, que el formato se pueda reciclar de otra manera y que se modernice. En el caso de nosotros, pues nos permite también experimentar cosas nuevas, y es chistoso, no es que uno haya estudiado cine y uno saca las técnicas del cine y las mete ahí, entonces ya parece una serie. No es así. Lo que uno hace en la televisión es único de ese producto específico. Claro. Entonces, Sí, o sea, no es lo mismo hacer como lo hiciste, ¿no? Mi amor sin tiempo, a hacer mi secreto, ¿no? O sea, porque aparte varía también mucho del horario en el que estás al aire, ¿no? O sea, digo, hemos visto de repente que a lo mejor, digo, voy a ir como un ejemplo muy básico, ¿no? Una escena de cama, por ejemplo, que son muy típicas en las telenovelas, no van a meter la escena a lo mejor completa, que yo sé que ustedes como producción siempre graban la escena completa, o sea, ya lo que pasa en edición ya no depende, pero ustedes justo le dan elementos al editor para que el editor diga esto sí y también acorde a cómo la empresa decide cómo meterlo, pero hemos visto escenas de cama de 4 de la tarde, por ejemplo, y siempre las cortan, o sea, de hecho hasta si tú te metes, por ejemplo, a YouTube para ver una escena de cama de los protagonistas, la cortan en YouTube. O sea, y no es como que tú digas, qué bárbaro. No, o sea, porque al final son escenas muy cuidadas, lo sabemos. Pero tú te vas a una escena de cama, digo, ¿cómo olvidar, por ejemplo, la escena de cama de Víctor González y Silvia Navarro en La Candidata, que fue una escena fuerte y no la cortan, porque estás en un horario estelar, donde los niños ya están dormidos. Entonces, sí también varía mucho en qué horario estés. Claro. No, además te digo, cada productor tiene sus apuestas. Exacto. Y sí, pero ¿no? puede apostar el productor, pero al final el que decide es la empresa. Sí, o el auditorio, porque la empresa, mira, sí hay ciertos lineamientos, ¿no? A mí me da mucha risa porque de pronto es como que no podemos ver sangre o no podemos ver sexo explícito ni cosas así. Sin embargo, a la hora de producir, ya desde la cancha, por decirlo de alguna manera, es muy complicado tener una perspectiva real de esas cosas. Claro. Entonces uno empuja la escena, uno empuja las escenas hasta donde tenga que llegar. Y sí hay cierta mesura, pero no se puede ver sangre, pero sí el cuchillazo. ¿Me explico? Entonces, es muy relativo. Entonces, creo que esa es una maestría de los directores de telenovelas o de teleseries, que sepan hasta dónde, ¿no? Hasta dónde empujar una escena para que estas cosas no sucedan, ¿no? Es cierto, Facebook y Instagram y todo eso ya de pronto son más moralistas que la televisión tradicional. Sí. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Ahora, cuando tú llegas digo, me dijiste, trabajé en Televisa antes, ¿no? Pero realmente que yo siempre he pensado que una empresa como Televisa, y voy a hablarlo así, Televisa en particular, hay dos donde echan literal, o sea, la carne al asador, ¿no? O sea, donde invierten, porque ni siquiera es un gasto, es una inversión. Por ahí creo que hay una cantidad que más o menos por mes alrededor para hacer una telenovela. Es más o menos, pero son como 4 millones de pesos por todo lo que implica, pagos de actores, pagos de, evidentemente, producción, pagos de foro, el scouting, ¿no? O sea, estamos hablando de un dineral al mes, ¿no? Entonces, por eso hoy también al día. La empresa, ¿no? Trata como de reducir costos, tratando de empezar a grabar un poco antes y que terminen mucho antes. O sea, digo, hay muchas técnicas que antes a lo mejor no se usaban y creo que eso también ha hecho que la empresa, yo creo que crezca en ese sentido. Pero bueno, tú realmente estuviste antes en Televisa y llegas a la parte del melodrama. ¿Cómo se da eso? Porque sí lo quiero platicar contigo en ese sentido, porque justamente como decías, de repente es un género
que ya no lo quiero decir que es vapuleado, porque yo creo que de verdad es un género, como tú dices, no va a morir. A lo mejor una persona que hace cine, Ojalá no. ¿no? Una persona que hace cine, te dice, no, porque yo en algún momento tuve no quiero decir discusión, pero sí un debate con una persona que decía, es que el melodrama, y yo le decía, no, claro que sí, porque ya nadie ve el melodrama. Y eso te estoy hablando que fue hace 10 años, pues me gustaría volver a hablar con esa persona. Estarás hablando de los griegos. Sí, o sea, porque aparte creo que de repente y no quiero como decir que todos, pero creo que de repente la gente que hace cine suele a lo mejor ser un poco más ególatra de decir, no, o sea, es que, y te juro, o sea, hoy en día me encantaría tener una discusión con él de, ¿cómo me dijiste que iba a morir el melodrama? Pero yo siento que es, porque es gente que no ha estado dentro del melodrama, o sea, estás en producción, que eso es, puedes producir un comercial, puedes producir unas fotografías, puedes producir una película, una serie, pero yo siento que la gente que realmente no ha estado en melodrama, se avienta esos comentarios que denigran, denostan y es como, no tienes idea de nada, ¿no? Porque aparte, no sé si tú coincidas conmigo, creo que, y es algo que yo he repetido mucho en este podcast, los que llegamos a hacer telenovela podemos hacer cualquier cosa. Sí, un poco. Porque, y la gente que dice cine, claro que no. Y tú puedes llegar, tú como fotógrafo, y tú decir, yo no he hecho novelas, y seguramente te van a contratar en, no sé, en cualquier película, pero al momento que tú dices, sí he hecho telenovelas, ay, no, ¿no? Y yo creo que es eso, yo creo que no quiero verme así como, ay, no, o sea, pero esa es la realidad. Sí. Una persona que sabe de producción es porque ha trabajado en telenovela. No hay de otra. Es una gran escuela. Porque ¿no? es una gran escuela, por la adrenalina que manejas todos los días. Porque evidentemente, y han venido aquí a decir los directores, ¿no? O sea, no es, Jorge Robles en algún momento lo comentó diciendo, no me puedo yo clavar mucho en una escena como directora, dirigir. Exacto. Por todo lo que implica las 100 personas que están trabajando detrás de mí, que tenemos que sacar 30 escenas. Y evidentemente no puedo sacar 30 escenas porque no es cine. Pero a lo mejor me enfoco en escenas más importantes, o que son de clímax, o que el primer beso, o que la escena en cama, o que la matanza, o que el malo empieza a mostrar su maldad, ¿no? No sé, todo este tipo de cosas que son como golpes dramáticos importantes dentro del melodrama, que eso sí a lo mejor le vas a prestar más atención. Digo, tan es así que luego hay hasta juntas, ¿no? De, oye, ¿cómo le vamos a hacer, digo, en este caso, ¿no? De Mi amor sin tiempo, para que se empiece a ver esa maldad de Adrián, ¿no? O sea, de Michael Ronald, o sea, que mostraba en un principio que era malo, pero ahorita ya estamos viendo exacerbado, ¿no? Pero este tipo de cosas se hacen juntas, o sea, no es como que tú digas, mañana vamos a grabar cómo le mete el cuchillazo a Sebastián y ya, ¿no? O sea, sino es como esta preparación que es previa, o sea, 2, 3 semanas antes de cómo toda la producción se pone de acuerdo, a que a lo mejor le metas mucho ímpetu en una escena de un café, claro. ¿no? Que tú dices, pues va a ser una conversación donde tengo la cámara, donde realmente no hay mucha complejidad. No quiero decir que es fácil, pero complejidad dentro de lo que es producción, más que estar dos actrices sentadas tomando un café, ¿no? Esas son las cosas que yo quiero hacerle ver a la gente, ¿no? Que hacer melodrama no es... Puede parecer algo, porque digo, la gente lo dice, ¿no? Es que el producto final no es lo que trabaja la gente atrás, pero no es que no es lo que trabaje la gente atrás, es que hasta que tú no entiendes realmente el género como tal, exacto, no vas a entender el por qué sale así el producto. No es que salga mal el producto, es que simplemente es, pues no sé, es parte de, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí me gustaría saber cómo es que llega esto y que dices, me voy a ir a lo más, o sea, y quiero decirlo así porque seguramente como fotógrafo lo veías así, a lo más básico de lo básico, que no es lo básico, es de lo más complejo de hacer, pero en cuestión como producción y eso, que se vea como lo más básico. ¿Cómo llegas a lo más básico, entre comillas, a trabajar en una telenovela de Televisa? O sea, es como... Bueno, tuvo un entrenamiento previo largo. Claro, claro. Sí, bueno, hay mucha gente que piensa lo que quiera pensar. La verdad es que la realidad es más fuerte que lo que uno piensa. Y fíjate, eso me lo enseñó a mí la telenovela, ¿no? Uno puede sentirse lo que quieras, tú puedes sentirte lo que tú quieras, pero la realidad es la realidad.
todos los cineastas, porque, bueno, tienen cierto punto, la manera en que se hace, pero esto lo voy a retomar después con respecto a Carlos Moreno, porque te voy a decir por qué sí funciona o no la novela de calidad Ujú. más adelante, pero tiene que ver con esto. Mucha gente piensa lo que quiera pensar. Al final, todos los que tienen razón, al final, porque pues sí es un producto mucho más elaborado, mucho más profundo en cierto sentido. El cine. Claro, el cuadro se cuida más, la historia, tienes 90 escenas, no miles. Y aparte tienen 90 escenas que grabas en 3 meses, Exacto. 4 meses. O sea, no 90 escenas en Nada más, una novela las grabas en 2 días. O sí, 3. tres, ¿no? Es muchísimo. Pero además es una pre de 6 meses. Muchas veces los productos de cine son proyectos que llevan 5 años gestándose. Es Sí, otro deporte. no es que sea Es otro deporte. más, o sea, peor o mejor. Simplemente es otra manera de hacer producción. Sí, es correcto. Pero lo que te decía de la realidad es importante porque los mercados han cambiado. La vida ha cambiado. Este, tu vida actual ya es muy diferente, ya todo lo haces con aplicaciones, es digital, ya el dinero va a desaparecer físicamente. O sea, y pasó con el mercado de los audiovisuales. El contenido no va a morir nunca, no importa cómo lo hagas, si es un podcast, si es una película, o sea, no es una menor que otra, cada cosa tiene su función. Pero el cine ha tenido una reducción importante porque, a diferencia de la tele, es mucho más lenta, es menos flexible, al cine le cuesta mucho trabajo adaptarse a los cambios, porque es muy tradicional, es muy conservador. Y entonces, bueno, de pronto, pues empezaron a hacer comedias, ya la Cebadilla, quien tú quieras, para poder entrar a este público de la televisión que consumía contenidos mucho más ligeros que la profundidad del cine, la reflexión, ¿no? Ujú. Pero te digo, las cosas cambiaron. Yo hoy en día pienso que lo que antes era el cine de autor, hoy tienen que ser las series de televisión. Es decir, si Lynch hace 20 años hacía unas películas geniales, hoy su camino es hacer una serie de 6 capítulos, que es una pieza de arte específica y única, ¿no? Y esa es una variación de la televisión, de los contenidos de la televisión. Entonces, todos los que estaban en contra de eso, en mi caso estaba en contra de que el digital tomara el mundo y el 35, pero yo estaba aferrado a que, perdón, que el 35 milímetros no se muriera. Bueno, ahora qué felicidad tener el digital, ¿no? Entonces la realidad te gana y te tienes que adaptar o te dedicas a otra cosa. Y eso le ha pasado a mucha gente el cine. Antes se quejaban de la tele y no sé cuánto, ahora son los que hacen las series. Exacto. Sí, sí, sí. Ahora todos están viendo a ver acá en Netflix o Pero a alguien ver, produce, es algo muy curioso porque, por ejemplo, en algún momento también tuve la dicha de hablar con Sol Santillán, que es una guionista, y ella me decía, es que es bien chistoso cómo los cineastas hablan del melodrama, pero en cine hay melodrama. muchísimo. De hecho, podríamos decir que es la base de contar cualquier historia. Lo que pasa es que no lo dicen. O sea, Sí, no. o en algún momento también vi una entrevista con el señor Nick Andro Díaz, que en paz Nick. descanse, Querido Nick. ¿no? Y él hablaba mucho de esto, ¿no? De cómo a la gente le daba pena, ¿no? Decir eso. Y él decía, a todo mundo ve telenovelas, lo que pasa es que les da pena. ¿Por qué les da pena? O como diría mi querida Moma, qué oso que te dé pena, ¿no? Porque aparte... El día que conocí a Nick, Ajá. que fue mi segunda novela en Televisa, antes de decirme Nicandro, mucho gusto, me dijo, esto es una telenovela, no es una serie. Es eso, o sea, Sí, sí. yo creo que por eso, y no quiero decir que no ha funcionado en otros lados, pero así lo tengo que decir, por algo también TV Azteca dejó de producir telenovelas, porque yo siento que TV Azteca no quería hacer telenovelas en una televisora que es de telenovelas, o sea, Claro. que es televisión, o sea, tú no puedes, es como si Televisa quiere hacer cine. Sí, bueno, tuvo ahí su distribución en Televicine. Sí, pero al final, ¿qué pasó? Claro. ¿No? O Están, sea, están en ViX. exacto, están Haciendo series. haciendo series. Claro. ¿Y quién hace las series? Hoy por hoy lo hacen productores de televisión, Sí, por supuesto. ¿no? O sea, vimos a una Giselle González, Carlos Moreno, o sea, ya el mismo productor de telenovelas hace series en ViX, que aparte es Claro. otra cosa totalmente Sí, es un diferente deporte al distinto. momento cuando tú ves Juegos Interrumpidos, dices, ¿a poco es de Carlos Moreno? Y es una cosa totalmente diferente, o sea, ahí te das cuenta que el mismo productor entiende perfectamente el lenguaje de lo que está realizando, o sea, Claro. no es de,
sabía él perfectamente que estaba realizando una serie para una plataforma de paga, que evidentemente, y un tema difícil, ¿no? Complicado. Entonces, es como, es esta Me parte. costó trabajo, ¿eh? Aquí entre nos, Claro, a porque no Hilda, es lo... querida, y a Nacho, todos los productores, pues obviamente era la primera vez que hacían una serie formal. Y sí les costó, tienen una experiencia espectacular. Sin ellos, una serie así no hubiera podido realizarse de esa forma. Pero sí les costó Claro, adaptarse, pues ¿no? Al claro. Y final, a me va... todos, a mí también. No, claro, claro. Pero bueno, tú entonces llegas a Televisa en el área de Sí, fotografía. bueno, yo empecé, en las telenovelas yo empecé en Argos. Ok. Eh, Que bueno, Argos también era como entre sí, la serie. verdad es que para mí fue increíble, porque yo venía del mundo de los comerciales. O sea, cuando el cine de ficción dejó de ser para todos, pues la publicidad nos daba un espectacular espacio para sobrevivir y sobre todo esa afición a no morirse de hambre, que era buena idea, ¿verdad? Entonces muchos empezamos a hacer comerciales. Hubo una época de oro en la publicidad en donde había mucho trabajo, mucho, mucho, mucho. Eran producciones muy grandes. Entonces yo estuve muchos años en publicidad. Pero la publicidad tenía un problema que no, en mi caso no era tan constante. Y de pronto pues, yo supe que alguien estaba haciendo unas telenovelas diferentes, por decir algo. Y que eso también me daría a mí un poco de estabilidad de trabajo, digamos. Pero también me causaba mucha, mucha curiosidad saber cómo se hacía la ficción en la televisión. Entonces yo entré a Argos, en donde, pues sí era, no quiero decirle pretencioso, pero sí tenía como este ánimo de ser una novela diferente y con mucha mejor calidad que cualquier otra. En realidad lo que tenía es que tenía elementos distintos, eso sí, los tenía, y creo que esos años de Argos fueron gloriosos y unas telenovelas o teleseries espectaculares. Yo agradezco mucho a toda esa gente con la que estuve porque todos teníamos esa misión, el hacer una telenovela alternativa o distinta, ¿no? Sí, efectivamente los contenidos de esas telenovelas eran violentos y tenían como punto de denuncia y no sé cuánto, que era muy interesante. Pero en mi caso, fue un ciclo que se cumplió en determinado tiempo, ¿no? Ujú. Y de pronto, pues la vida se abrió para ir a Televisa y decía, ¿cómo voy a pasar yo de las narcoseries a los besos y las cachetadas? Claro, a los que producen hoy, ¿no? Chistoso, porque además, pues cuando yo tuve la oportunidad primero con Roberto Gómez, circunstancial, pero realmente quien me metió a Televisa, fue Carlos Moreno, que una vez, porque yo fui a hacer un palomazo al Hotel de los Secretos, yo nada más Ok. fui un mes a sustituir a alguien, terminé haciendo una tercera unidad y en el final, pero yo nada más fui a hacer un palomazo y ya. Y me llamaron de la oficina de Carlos porque querían hacer algo diferente, querían hacer algo. Y yo decía, yo tengo eso. Yo vengo de Argos, hemos hecho cosas diferentes. Yo creo que sí podemos proponerle a la novela ciertas cosas distintas. Estaría increíble poder colaborar si ustedes quieren, tal, y así fue. Y ese proyecto es chistoso porque yo traje a unos eléctricos que habían trabajado conmigo muchos años en cine y en televisión, que también llegaron, como la gente del cine, a la televisión, un poco a minimizar el asunto. Yo estaba un poco neutral al respecto, voy a venir a darlos, pero estaba un poco neutral con eso. Y de pronto, pues, hubo dos revelaciones importantes de Televisa. O sea, sé que me estoy saliendo del tema, pero están interesantes. Mira, Ujú. la primera es que ante esta posibilidad de que, porque también la gente de la televisión rechazaba lo del cine. O sea, a mí me ha pasado que en alguna serie en la que apliqué, no, pero has hecho telenovelas, entonces no, Claro, claro. ¿no? Sí me ha pasado. Y en la televisión también, porque ya llegaron los yuppies del cine a decirnos qué hacer, ¿no? Entonces, es chistoso porque uno estaba como en medio, diciendo, no, no, ni soy del cine ni soy de la tele, o sea, yo trabajo para el producto que estamos haciendo ahorita, y Claro. ahorita la misión es hacer que la telenovela tenga un look especial o tenga una característica que pueda competir mejor en los mercados. Internacional. Sí, y la cantidad de oferta, ¿no? Audiovisual. Entonces, tenemos una misión importante. Si hay un productor que la quiere empujar, bingo. Porque podría decir el productor, no, 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 a mí me ha funcionado muy bien esto que he hecho yo 30 años, así me quedo. Y pues, que bueno, que les funcione, que tengan trabajo y eso. Y los otros que tienen estas ideas nuevas, pues no las van a aplicar ninguna. Entonces, yo a la gente que entró conmigo a Televisa, en algún momento los senté y les dije, ¿se dan cuenta que esta gente con la que estamos es la que inventó la telenovela?
Aquí lleva 50 años haciendo esto. Y hacer, fíjate, 100 capítulos por 50 escenas por capítulo, son 5,000 escenas en 5 meses. Muchísimo. Pues, Es una brutalidad. Yo, de hecho, ni siquiera pensaba que era posible hacerlo. pues ya viste que sí, ¿no? Bueno, no, No, y ahora ya son menos, ¿no? Ahora son 100 capítulos. Antes se aventaban novelas de de 400. 400. Pregúntale a Emilio La Sí. Rosa con Hasta que el dinero no se pare, o a Rocío Campo con La fe más bella, o a Pedro Damián con Pedro Rebelde. Damián. No, o sea, o sea, 300 hoy capítulos, que lo ves en una perspectiva, dices, ¿qué onda? O sea, te podrá haber gustado o no, eso, digo, fue un boom, ¿no? Mm. Pero ¿qué onda con Rebelde? O Es sea, increíble. Es increíble. Es increíble cómo un producto puede hacerse tan importante para la... Porque aparte creo que sí es de los productos emblemáticos de Televisa. Absolutamente. Rebelde, sin duda. Absolutamente. O sea, yo puedo decir que Rebelde, La Fe Más Bella, a lo mejor en su momento Destilando Amor, pero creo que Rebelde sí es de los... Yo creo que Además, está Rebelde, de los top 3, seguro de Televisa como uno de los proyectos, digo, tan es así que, por ejemplo, meter las canciones de RBD a Spotify fue un tema, sí, claro. porque Televisa tenía los derechos del grupo y no quería, y sabemos en ese aspecto como Televisa es muy celoso con Por supuesto. con su contenido, Sí. pero no, y ahora que se juntaron, creo que tuvieron que pagarle a Televisa parte del nombre, o sea, Claro. sí está, o sea, sí hoy tú y yo que trabajamos atrás, digo, yo todavía no estaba metida en ese mundo cuando se hizo Rebelde, en ese mundo de la producción, pero hoy que lo veo, que ya tuve la dicha de trabajar en producción, sí digo, wow, o sea, porque aparte, de repente fue tan el éxito, el éxito que de repente la empresa le dijo, ahora vas 1 hora y media, y tú dices, ay, qué padre. No, No. o sea, 1 hora y media diario es Por Dios, como, no. tenemos que trabajar a marchas forzadas. Va a ser O sea, torneado. claro, o sea, pero muchas veces, ay, me faltó media horita de la novela, ¿no? Yo lo entiendo el por qué es 1 hora, porque, y ni siquiera es 1 hora, son 45 minutos más o menos, no, 50, ¿no? Pero sí está cañón, o sea, una producción como Rebelde, que dices, Fíjate que eso tiene que ver con eso que te decía un poco eh, de querer hacer algo diferente y hacer algo bueno. El director de cámaras de Rebelde, Danielito Ferrer, es un tipo muy talentoso y que tiene muchas ganas de hacer televisión de calidad y que vivió el éxito. O sea, ya sabe lo que resulta de trabajar de esa manera. Y y debe de ser un crack, o sea, debe ser un te lo digo porque con Daniel hicimos Mi Secreto, mejor sin tiempo. Juegos Interrumpidos y Mi Amor Sin Tiempo. Daniel Ferrer, gran director. Danielito, Que sí. tenía años en televisión. Ajá. Ajá. Y bueno, es eso, es un poco lo que tiene que ver con lo que platicábamos antes. No puedes minimizar ningún formato ni nada, de ningún tipo, ni un pequeño corto estudiantil, ni una película de $300 millones. O sea, todos los productos tienen sus características, ¿no? Y en el caso de la televisión, creo que es muy complicado hacerla. Creo que, por ejemplo, el éxito de Carlos tiene que ver con la manera en que han engranado los equipos, porque si tú te quisieras tomar el tiempo para hacerlo bien, no te daría tiempo, como dice Robles, pues daría 6 escenas, no 30, y eso a la empresa pues no le viene bien, ¿verdad? Claro, pero aparte es mucho dinero, justo lo que Claro. hablábamos, ¿no? O sea, El costo por escena es altísimo, ¿no? el costo por minuto ahí, o sea, Sí. o sea, un minuto, por eso todo el tiempo estás corriendo, por eso todo el tiempo, por eso vives, es como este trabajo que dices, o sea, hoy estoy en adrenalina y mañana ya no tengo trabajo, o sea, es Claro. como, Eso ¿no? es chistoso. Vivir un poquito en esa parte. Pero ¿cuál es la diferencia entre, en este caso tú trabajaste con Dani Ferrer, entre el director de cámaras y el fotógrafo? ¿Dónde entra ahí? Y que aparte de eso, porque hablamos mucho del ego actoral, ¿no? De no, este es el protagonista, pero también el ego detrás de en el cámaras, en el crew es fuerte. Mucho O sea, crew. desde quién es mejor asistente actual, la de Foro o la de Loca. O sea, ese tipo de cosas que dices, qué absurdo, ¿no? El que ya a veces dices, pues todos son buenos en sus. O sea, tú estar ahí es porque eres perdona mi francés, eres un chingo. Claro, por O sea, supuesto. Pero ¿cómo entra cuál es la diferencia entre Daniel, que digo, yo sí sé lo que hace un director de cámaras, y un fotógrafo? Pues es chistoso, en la televisión, en esta televisión, los dos nos repartimos una sola chamba. Okay. O sea, el director de fotografía original hace las dos chambas, hace cámaras y hace luces y hace pues, cosas estéticas sobre el producto, ¿no?
justamente como en la telenovela se hacen demasiadas escenas y demasiada chamba y no sé cuánto. eh, la televisión tomó esta figura del fotógrafo no te quiero decir que la haya reducido, no la redujo, pero lo dejó a nivel de realización, le llaman. En realidad es un realizador que tiene las cámaras, el director de escena monta la escena y el realizador busca cómo la va a cubrir. El problema es que tenían tanta chamba que no les daba tiempo de hacer todo lo demás. O sea, la iluminación y ciertas correcciones de color, o sea, mucho de lo que incluye la fotografía completa. Entonces, la televisión prescindió de los fotógrafos muchos años. Bueno, no hacían falta. El realizador lo hacía muy bien, los iluminadores de la empresa lo hacían muy bien. Era un producto que se vendía. O sea, no había ninguna necesidad de aumentar una cabeza más, que si ya entre dos es un conflicto, pues entre Un tres. sueldo más. Sí, sí. Deja tú los sueldos, ¿no? Pero en el set ya ponerse de acuerdo con 3 personas es complicado. Por aparte son 3 autoridades, Hablas con 3. son 3 egos, ¿no? Ajá. Porque eres director de escena, con el fotógrafo, con el de fotógrafo. cámaras. Porque aparte es eso, de repente uno piensa, que eso también nos lo aclaró muy bien Jorge Amaya, que el que decide cómo queda la escena es el director de escena. Y realmente no. O sea, muchas veces el director de escena puede decir quedó. Ajá, pero el director de cámaras va a decir, no, espérame. No. Lo que la gente va a ver es lo que yo estoy aprobando. Básicamente el director de cámaras es el único que puede parar una escena que no sea el director. Claro. Claro. A Jordi le gusta. No, eso es lo que tiene que ver. Es como, si tú vas a hacer 30 escenas diarias o 20 y tantas escenas diarias y quieres aspirar a tener una calidad, necesitas repartirte el trabajo. Entonces, la inclusión de los fotógrafos a la televisión, lo que trajo es eso, Más dinamismo, más... pues traer a la mesa el trabajo que se dejó de hacer originalmente, o que sería una película, una serie. Pues el director de fotografía haría la cámara, iluminación, muchas decisiones con el director de arte sobre los colores, sobre maquillaje, muchas decisiones estéticas, inclusive postproducción, o sea, la corrección de color, la elección de los lentes, es mucha chamba. Y en la televisión, con tanta chamba, es buena idea que ese trabajo se reparte entre 2 personas. Para los directores de cámara de televisión fue difícil, porque de pronto aparece alguien Sí, que de claro. pronto les empieza a decir qué hacer, ¿no? Es como, no, a mí no me vengas a decir, tengo años haciendo esto, ¿no? Y los fotógrafos iguales, como, oye, pero ¿por qué pones la cámara ahí? O sea, sí es 2 mundos que se conflictúan, ¿no? Cuando los 2 por su lado estaban acostumbrados a hacer toda la chamba completa y tener control de esa chamba, y de pronto la tienes que repartir en 2. Hay quienes se adaptaron bien, hay quienes no. Los que no se adaptaron ya no están en la tele. Los que sí se adaptaron están haciendo cosas padres, como Jordi, como Daniel. Porque la colaboración es importante, sobre todo si tú traes elementos nuevos. En mi caso, es traer elementos, es decir, no pensar que yo vengo a revolucionar la televisión, porque no es cierto, ¿no? No, eso ya- La televisión existe mucho antes de que yo naciera. Entonces, yo no vengo a revolucionar la tele. Y te paras y dices, esta gente lleva 50 años haciendo telenovelas. Ellos inventaron la telenovela. Tampoco. Entonces yo no me puedo imponer sobre eso. Claro. Ellos son los que saben qué se está haciendo. Yo lo que puedo hacer es buscar elementos externos que puedan enriquecer esta chamba y que la mejoren, ¿no? Sí, no venirle como a enseñar, ¿no? A un Daniel Ferrer que dices, a mí No, me vas a no. venir a enseñar. Bueno, Daniel sí, no. No, o sea, Sí. pero justo, ¿no? Por lo que tú dices, o sea, digo, en el caso de Dani que vivió el éxito de uno de Rebelde, ¿no? de los productos más emblemáticos de Pero ojo, Televisa. Daniel de Rebelde para acá ha tenido una transformación Claro. gigantesca, ¿no? Claro, porque aparte no es lo mismo, o sea, tú hoy ves Rebelde y dices, pues se ve cero moderno, pero pues no es porque fuera, o sea, estamos Cámara. hablando de hace más de 15 años, ¿no? O sea, ahorita hace rato llegué aquí y vi que estaban viendo Amor Real y dije, ¿qué onda con lo lejano, ¿no? O sea, lo veí, y en ese momento lo veías. Y hoy, por ejemplo, voy a hacer una novela de época, debe ser mucho más complejo que lo que fue Amor Real, que hayan venido aquí a decir lo que fue hacer novelas de época, que, ¿no? O sea, también, ¿no? Mis respetos. Pero justo eso, creo que yo creo que eso, tener la suficiente humildad, ¿no? Que yo creo que, fíjate, que sí creo que la gente de televisión tenga más esa parte de humildad. No quiero decir todos. que la gente de cine no, pero pasa eso. La gente de cine
cree que está haciendo algo nuevo, cuando tampoco. O sea, hacer cine tampoco es como que llegó aquí, ¿no? Sí. Jugaron a decir, es que yo vengo, no, No son David no, Fincher, o sea, ¿no? no, o sea, y siento que a veces pasa mucho, porque pasa esos comentarios como el que te digo. O sea, el melodrama va a morir, porque pues ¿quién ve el melodrama? Vaya. Hay otro chavo, que no quiero decir el nombre, un influencer diciendo, es que contigo discutir de telenovela y eso porque va a morir la telenovela. Y le dije, pues tú eres fan de un producto, o sea, porque aparte del cuate es así hiper mega fan de Rebelde, ¿no? Entonces como, o sea, ¿cómo? No te estoy entendiendo, me estás diciendo que la telenovela va a morir, pero tú vives, porque es de estos fans groupies, o sea, que dices de ellos, pero, entonces no, o sea, ¿cómo? Es eso, es como, no, y va a sonar peor lo que voy a decir, pero no saben. O sea, es como llegar a un... Insisto, uno puede pensar lo que uno quiera. Está bien pensar lo que tú quieras y tener los miedos que tú quieras, que si la telenovela va a desaparecer. Puedes tener una visión apocalíptica sobre los medios. No, la tele tradicional va a desaparecer por el streaming. O sea, tú puedes pensar lo que tú quieras. Pero la realidad es más fuerte que lo que Sí. piense cualquiera. Entonces tú decías que la tele no funcionaba porque el cine era lo único. Bueno, cuando se acabó el cine no te tocó de otra más que hacer televisión. Y eso no quiere decir que televisión sea menor. Y aparte más aquí en México, donde en México Sí, hay claro. poco apoyo al cine, muy poco apoyo al cine, hay poco presupuesto, muchas veces el mismo actor tiene que poner su dinero para que la película se lleve a cabo. O sea, El caso de la no televisión. tienes como, no, una infraestructura como Televisa que dices, soy el productor, pero yo no pago un sueldo a mi gente, lo paga la empresa, No, claro. ¿no? Entonces, son esas cosas que uno va viendo y diciendo, wow, ¿no? O sea, o sea, a mí sí me ha llegado a impactar porque yo hoy veo, por ejemplo, ¿no? Las telenovelas de Giselle, de Carlos Bardazán, ¿no? De Patricia Wills, de Carlos Moreno, que podría decir que ahorita son como los productores que tienen un poquito más este enfoque. Nicandro también se ve, ¿no? Que le empezó a meter, pero Nicandro era un ferviente, apasionado amante del melodrama. Digo, tan te lo dijo a ti, ¿no? Aquí venimos a hacer telenovelas. Y él, Sí, o sí, sea, sí, sí. él era un tipo que enaltecía el Él melodrama. era la Y novela. yo podría decir que es fuera de los reyes, o sea, Yo creo que sí. todo producto que realizaba Nicandro era exitoso, ¿no? Nicandro es el rey en telenovela. Sí, Era, ¿no? o sea, era porque hizo todo tipo de telenovelas. O sea, Sí. él sí literal agarró comedia, que a mucha gente dice, a mí el tema de melodrama comedia no me gusta, pero le funcionó. O sea, le funcionó con El Golpe de Suerte, con su última novela, con Mi Camino es a Marte, ¿no? Hizo telenovelas juveniles, Sí, sobre todo. hizo Sí. telenovelas infantiles, hizo telenovelas clásicas, o sea, y todo creo que podría decir que a lo mejor las dos menos exitosas, y lo voy a poner así, fue La Mexicana y el Güero y el Bien Amado. Y tampoco es que hayan sido El Bien Amado, yo hice Bien Amado. pero al final a lo mejor Si no, no fue uno de sus pero éxitos. Una novela tan bonita. pero tampoco podríamos decir que fue un fracaso. O sea, No, funcionó en su... no sé. No sé qué fue lo que pasó con esa novela, pero hacerla fue una delicia. Fue complicadísimo. Era fantasía. Claro, Era más bien yo creo que fantasía. fue como que era para un público muy Sí, específico. sí, era más de nicho. Ajá, era más de nicho. Sí. Pero al final sabía perfectamente, o sea, no era de los de a todos les tiene que gustar, él siempre decía ¿no? Y sí creo que era el rey, sí podríamos decir, el rey Midas del Yo creo melodrama. que arriesgó en El Bien Amado. Era una historia de entrada brasileña que ya se había producido en los 70s. Era realismo mágico. Claro, Complicado, ¿no? muy complicado. Eso, o sea, como no es tan fácil de pronto decir, traigamos el realismo mágico y se hace. No es tan No, fácil. o por ejemplo, ahora que se están adaptando muchas telenovelas, ¿no? Turcas, que dices, como una telenovela turca, que aparte Turquía y México, pues tampoco es que tengan muchas similitudes desde la cultura. ¿Y cómo la vas a mexicanizar? ¿No? O también ahorita que están comprando muchas novelas portuguesas, que bueno, vamos a poner que la parte portuguesa eres latino, ¿no? Tienes como, pero no es lo mismo. Al final Portugal está en Europa, o sea, la vida... Te volvemos a lo mismo. Hace 40 años nadie le competía a Televisa, porque a nadie le importaba. Ellos producían otros materiales, ellos hacían cine de arte, ¿no? Lo cual está muy bien, está increíble. Pero la telenovela, pues como que en el mundo realmente, pues mejor compra una mexicana, que ya están hechas bien, ¿no? Y ahora de pronto los brasileños descubrieron que la telenovela era real, los argentinos Los descubrieron, colombianos. los coreanos.
Bueno, los colombianos obviamente se integraron de una manera. Sí, Venezuela, bueno, todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Brasil, Sobre todo América, Brasil, Colombia y Argentina, un poco, Chile. Chile. Ah, bueno, los chilenos empezaron a vender un chorro de contenidos, guiones. Sí, ¿qué dices? Como, o sea, al final México era como el Hollywood, ¿no? De la televisión y de repente ya todo el mundo se dio cuenta que, pues, ¿por qué? Porque funciona. O sea, claro que funciona. O sea, el melodrama es Se un empezaron a género. consumir los guiones externos, empezaron a consumir Claro. cosas. Entonces ese mercado empezó a integrarse. Los europeos dijeron, ahí hay un negocio. Y entonces yo me acuerdo porque además yo trabajé en unos sitcoms en España en los 90s y hasta ahí el culebrón mexicano, como le llamaban ellos, el culebrón mexicano seguía siendo el culebrón mexicano. Esto no lo vamos a hacer nosotros, eso lo hacen los mexicanos. No me acuerdo que adoraban a Chespirito de manera así como reverencial, pero ni siquiera estaba en su mapa hacer una telenovela. Y de pronto, pues te digo que los tiempos cambian y los mercados cambian y las cosas cambian y empezaron a producir y empezaron a vender como locos. La primera novela turca esta de los violadores, creo que rompió todos los récords de ventas de todo. Y además lo aprendieron a hacer muy bien. Tú ves una novela turca y tiene una hechura espectacular, ¿no? Sí, es más, Mark Thatcher, ¿no? Le Ah, voy a poner el ejemplo de Mark Thatcher cuando hizo la hija del mariachi. O sea, Mark Thatcher venía de México sabemos cómo tratan aquí a los actores en México, o sea, tienen un sindicato como lo es la ANDA, o sea, vaya, ¿no? Como esta cuestión que es importante. Y de repente Mark Thatcher se va a Colombia a vivir y dice, nada que ver. Y no porque sean malos, pero creo que lo que te tiene digo que cada México mundo es es distinto. protegen o cuidan mucho a su talento. Y hablo del talento artístico, o sea, el talento que está enfrente de cámaras. O sea, tú sí horas de eso. Y eso, no todos los países, ¿eh? Porque, ¿qué pasó? Que él cuando llegó a Colombia dijo, ay, pues va a ser igual que México. No, dice, yo trabajaba de noche, no había como una protección, o sea, la gente de Colombia sabía dónde vivía. Me tuve que cambiar como 5 veces de departamento porque fue un boom allá la novela. O sea, sí, sí, decía él, es impresionante cómo en México cuidan mucho. O sea, desde que tú llegas a una empresa como Televisa, todo lo que es, ¿no? La infraestructura de, a ver, o sea, es hasta, pues sí, un poco complicado accesar, ¿no? O sea, pero es por esta manera de cuidar y yo creo que por eso pues sí podríamos decir que en México es el rey de la telenovela, a pesar de que Sí. compra también, porque compra la novela chilena, pero también se siguen El arriesgando. mundo avanzó El también. mundo avanzó, ¿no? Y que creo que sí se siguen comprando las telenovelas, pero no al grado No, o yo sea, creo que el los mercado secundario siguen se les cayó, ¿no? mexicanizando, ¿no? O sea, tuvimos aquí, por ejemplo, Carlos Daniel González, el pollo, El pollo. y él habló de, por ejemplo, de esta adaptación de Nadie como tú. Dice, a mí me llegó una telenovela de 500 capítulos. O sea, no había manera que la empresa me dijera, o sea, por mí mejor, ¿no? Porque pues es más dinero. Pero ni así como guionista, un toque dices, ¿qué le meto? Por eso creo que al final lo que pasó con Rebelde fue algo histórico. Sí, o sea, sí. Difícilmente creo que se vuelva a repetir una cosa Pues lo así. intentaron, no le salió. Lo intentaron y no le salió. Aunque no Porque fue ahí te das fracaso. cuenta que es uno. Es un producto el Y que es logra. un momento especial. También También la tiene que ver con muchas situación es, sí, cosas. sociológica Mucha del suerte. país, cómo está en ese momento la situación, ¿no? Giselle González nos hablaba de lo que fue para ella producir Caer en Tentación en 2017, que no hubiera sido lo mismo, por ejemplo, hacerlo después de la pandemia, porque Claro, a lo mejor la situación, o sea, creo que lo que tiene una empresa como Televisa es que conoce muy bien el tipo de gente que los ve. A ellos no les importa si no te ve acá, No, claro. porque ellos Saben su mercado, ¿no? saben muy bien su mercado. Pero no creas, sí están, o sea, claro, es una fábrica. Ya, hace muchos años, te voy a contar esta anécdota, porque hace muchos años, un director de ahí, de Televisa, Neliño Fonseca, Ujú. estaba haciendo, no me acuerdo qué novela estaba haciendo, y a mí me llamó porque tenían la inquietud de mejorar la imagen, de ver cómo podían mejorar la calidad del producto. Y me llamó para ir a como dictaminar, ¿no? Entonces, pues yo entré 3 días a Televisa a ver cómo estaba todo el flujo de la telenovela. Y para mí hubiera sido muy fácil decir, no, sí, hay que meterle tal y tal y tal, y con eso me ganaba un trabajo, pon tú, ¿no?
Pero al final le digo, oye, pues mira, mi dictamen, cualquiera pensaría otra cosa, pero para mí no le toques nada, lo vas a echar a perder. Wow. No es la mejor calidad de imagen que puede ser, no tiene estas cosas, pero este producto funciona perfecto, se produce en los tiempos perfectos. Si tú le metes algo, lo vas a descuadrar. Es como si quisieras, eh, cambiarle el empaque a la crema que has comprado 30 años. Bueno, No, de no. hecho lo intentó Televisa. Bueno, es Fue que cuando vino una crisis muy la fuerte. anécdota tiene que ver con que años después, pues ahora sí teníamos que cambiar las cosas. Claro, pero bueno, estamos ¿No? pero a lo que estoy hablando es no hace mucho, Televisa prescindió de el que hoy está otra vez de regreso, que es el jefe de los productores, prescindió de él porque quiero innovar. Exacto. ¿Y qué pasó? Que la gente no le gustó. Es que ahí es donde te das cuenta que no es que hagan porquerías, porque no va por ahí. El nicho, o sea, yo por eso decía, cuando pasó eso yo estuve en contra. Fue cuando tuve la discusión con esta persona que dijo, es que claro, en Melodrama Morir y Televisa. No, porque es como si, no sé, o sea, si, no sé, si la Coca-Cola deja de vender Coca-Cola porque ahora quiere hacer la Coca-Cola. Pues no, o sea, no. es eso, o sea, y regresó a los mismos productores que saben hacer o sea, pararon un ratote a Salvador, pararon un ratote a Nicandro, Fíjate que a pararon, nosotros nos pasó que cuando hicimos Mujeres de Negro, intentamos hacer una serie. claro, Fue un experimento espectacular, la verdad yo les agradezco mucho que hayan tenido como las agallas de hacer algo así, ¿no? Lo hicimos, fue un experimento genial y todo, pero al final, cuando vino el retorno de la telenovela, a todos nosotros que habíamos pensado que habíamos hecho algo súper disruptivo, pues al final no, teníamos que regresar a la fórmula original de alguna manera, pero fue muy interesante porque nos habíamos ido muy lejos con eso y de pronto había que regresar. Pero ahí coincidimos en que no podemos regresar a lo mismo, o sea que todo lo que habíamos aprendido en Mujeres claro. de Negro tenía que servir para tener un regreso mucho más amable y mucho más productivo. Y lo que hicimos fue eso, fue todo lo que aprendimos en esa locura que, claro, comercialmente podemos decir, pero no fue ningún éxito, no, pero sí lo fue, Claro. porque Sí, es lo que me decías del Bien Amado, por sí, ejemplo, o sí. sea, Y con, por ejemplo, Mujeres de Negro se rompieron muchos esquemas muy antiguos de la manera de producir en Televisa. Muchos ingenieros sufrieron muchísimo, mucha gente de postproducción estaba muy alarmada. O sea, realmente fue una cosa que desbalanceó completamente esa calma que había funcionado 30 o 40 años, ¿no? Y de alguna manera, pues otros lo hicieron, Luis García, varios lo hicieron en diferentes trincheras, pero en la nuestra, pues con Mujeres de Negro fuimos muy lejos. Y cuando regresamos no, hay que volver un poco a la cordura, ya no volvimos iguales. Entonces, la chamba ahora fue digerir todo lo que habíamos hecho en Mujeres de Negro y traerlo a la telenovela. Y creo que eso es lo que es hoy las novelas de Carlos Moreno. O sea, al final, si no hubiéramos hecho eso, no hubiera podido suceder nunca. Todos aprendimos con eso, todos, hasta y se Carlos, ve ¿no? muchísimo, o sea, la calidad Ajá. que él hace es, ¿no? O sea, desde el color, la colorimetría, los encuadres, todo, o sea, te digo, y no es que otros no funcionen, cada productor Sí, tiene su estilo cada y quien tiene funciona, o sea, su producto, ¿no? funciona desde el momento que está mal, ¿no? Pero, pero sí, o sea, creo que, digo, yo podría estar aquí horas platicando de esto, mi querido Miguel, Por pero la supuesto. verdad creo que es que venga un fotógrafo profesional a hablar de cómo es hacer telenovela, que alguien podría decir cómo, ¿no? O sea, cómo es que un fotógrafo que le encanta el cine, que es apasionado, que querías, o sea, te fuiste a lo más básico, pero yo lo sigo diciendo, hacer telenovelas es lo menos básico que No. existe. O Hace, sea, hace un reto es durísimo. una gran escuela para todos. No es igual que llegue una persona de cine a querer entrar al área de producción de telenovela porque lo más probable es que renuncie. Sí, O sea, lo más probable porque no vives esa adrenalina y es mucho más fácil que una persona que hizo televisión y que ha hecho televisión toda la vida haga cine. Se va a aburrir sí, porque sí. la adrenalina no es la misma, pero, o pasa, o sea, tú trabajas en algo, o sea, y ahora trabajas en Televisa y como en algún momento también lo decía Jorge Amaya, decía, cuando yo salgo y me voy a Argos o me voy a Catatonia, a otras empresas, que todo mundo, yo estoy en un 150% siempre con una novela de Televisa y llego a Argos o así, tengo que A bajarme Jordi a le un... pasó eso porque cuando llegó Argos llegó conmigo.
Sí, sí. A Neliño le pasó cuando llegó Infames. Neliño salió de Televisión Claro, Pública, porque llegó, estás con una revolución y al... decían, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? Y yo, que no seas así. ¡No! Ah, ok, ¿no? Entonces todos aprendimos de todos. Claro, Por eso creo que es importante no caer en esto de que, los de tele, o los de cine. Porque todos aprendemos, y el futuro es todos juntos. claro. El futuro es los de cine, los de no, todos tenemos que estar haciendo lo que viene ahora. Y entender en qué empresa estás trabajando. Yo creo que eso es lo más... ¿Qué producto estás haciendo? Claro, Porque aún dentro de Televisa puede ser agresivo. claro, Pregúntale a Giselle. claro. Puedes serlo, puedes arriesgar. es disruptiva. Giselle ha pagado un poco rating a cambio de romper un poco. Y eso es un trabajo sacrificado. Y que también se le aplaude. Por muchísimo. supuesto. Claro. Oye, pues muchas gracias, Miguel, Bueno. por haber estado aquí. Es un placer siempre platicar contigo. Gracias. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en Trasfondo. No, muchas gracias. Muy feliz de que Trasfondo siga. Ay, te agradezco Eternamente, mucho. Ay, por que favor. sigamos. Pues nada, les agradezco muchísimo. Yo soy Jimena Riverol y nos vemos la próxima. Hasta luego. Soy Miguel del Valle, no te pierdas el próximo miércoles en todas las redes de Trasfondo esta entrevista que tuve, donde podemos hablar de telenovelas largo y tendido. Trasfondo es donde la magia germina, donde el alma del arte camina. Detrás del reflejo la vida comienza, sueños y lágrimas en una escena intensa. Trasfondo es donde la magia germina, donde el alma del arte camina. Detrás del reflejo la